Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias también a los organizadores. Constato que son menos 26 para los 20 minutos. Bien, mi texto reza Las Californias en dos textos de la misión ilustrada de San Junípero Serra y de Fray Luis Sales. Se preguntarán por qué en un coloquio sobre dominicos meto un franciscano. Pues muy sencillo, pues porque un texto depende de otro y ambos textos son contextuales. El diario de Serra se titula Diario de la expedición de Fray Junípero Serra desde la misión de Loreto a San Diego en 1769. El referente de este texto es el oeste americano, el que va desde la punta de la California mexicana, ahí hasta prácticamente lo que hoy en día es San Francisco. Ese es el referente de este texto. Un texto que da testimonio de lo que después serían las misiones franciscanas en la Alta California. Y cuando digo Alta California ya se están dando ustedes cuenta de que efectivamente hay varias Californias, la Baja y la Alta California, la Nueva y la Vieja California. El texto de Sales se titula Noticias de la provincia de Californias, porque incluso la California Baja estaba dividida en sur y norte. Bien, dicho esto, ese es el referente de la California del texto del dominico. Este es el referente del texto del franciscano San Junípero Serra. Bien. ¿Cuál es el estado de la cuestión y qué propuesta metodológica hago? La propuesta metodológica que yo hago es la siguiente. Yo me he dado cuenta que en tema misión y en tema americanística ya está todo dicho. Está todo dicho. Y que es difícil encontrar algo sobre el que uno pueda aparecer como, el investigador pueda aparecer como original. Yo el año pasado, cuando tuve que hacer sobre una presentación, un trabajo sobre Pío Aza y las misiones dominicanas en el oriente peruano, después de haber estado trabajando, comprobé que efectivamente había ya mucho material previo. Entonces, ¿cuál fue la solución a esta aporía entre originalidad y repetición? Pues lo que yo llamo la revisitación, que está casi mejor expresado en el término inglés revisit, cuyo contenido semántico define el diccionario Oxford de la manera siguiente: considera a situation or problem again or from a different perspective. Es un término que en el diccionario de la RAE se define también como nuevo reconocimiento o registro que se hace de algo. Yo creo que está mejor expresado en inglés. Pero bueno, ahí queda. Eso es lo que yo propongo, el hacer una revisita especializada que puede ser desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista crítico, de los temas ya propuestos, pero no una propuesta expositiva, porque entonces estoy repitiendo lo que han dicho ya los otros. Efectivamente, con relación a las obras y personalidades de San Junípero Serra y del dominico Luis de Sales, hay que decir que ya están perfectamente documentadas. Los trabajos de Esporena, en el caso de Sales, y el de Vicedo en el de Serra, pues no dejan mucha opción a nuevos descubrimientos. Entonces, ¿cuáles los fines y cuáles son los motivos de mi revisitación al tema noticias y diario? En primer lugar, destacar el carácter antropológico de la escritura etnográfica misionera, cosa que ordinariamente se niega. Se niega que esos escritos tengan valor antropológico. En segundo, insistir en la labor civilizatoria de la misión.
Tercero, insistir, esto es muy importante, en la determinación temporal de los escritos y comportamientos misioneros, que se deben juzgar no desde criterios actuales, como se hace con frecuencia, sino desde los criterios en los que se produjeron esos textos y esas actuaciones. ¿Cuál es, pues, entonces la revisitación en nuestro caso? La consolidación, primero, apologética, a partir de las obras en cuestión, de la labor civilizatoria de la misión española en América, en concreto la californiana, y la consideración apologética de la antropología misionera. Y tanto la labor civilizatoria de la misión española en América como la antropología misionera, pues padecen una ignorancia abismal. Hay que tener en cuenta que, claro, la misión americana surge en un momento en que es contemporánea de la reforma con mayúscula, la reforma luterana. Y la reforma luterana va a utilizar la misión, los posibles desmanes que se hubieran producido, lo va a utilizar también como lucha política. Tengamos en cuenta que las más numerosas traducciones de la breve relación de la destrucción de las Indias del Padre de las Casas se hicieron en países luteranos, sobre todo en Holanda y demás, ¿no? Pongo unos testimonios, podría poner pues se refiere, por ejemplo, a la antropología. La antropología es una disciplina que se formó en el siglo pasado para estudiar las costumbres de vida de los pueblos que los europeos habían descubierto en sus viajes de exploración y que estaban colonizando. Como los antropólogos investigaban todos los aspectos de la cultura, fueron utilizados por el gobierno colonial que buscaban reducir las fricciones entre colonizadores y colonizados. Luego, la antropología misionera no sirve. Pero, en fin, bueno. Pongo otro ejemplo de cómo se critica esa actuación misionera. Y esto viene de la pluma de un escritor español, de un antropólogo español que actúa en México. Como en el resto de México, el proceso de colonización y sometimiento de los muchos grupos indígenas que habitaban la Tarahumara es precisamente parte un poco de la California, Nuevo México y demás, que habitaban la Tarahumara, se llevó a cabo a través de la espada y la cruz. Misioneros y militares fueron los que enfrentaron al otro, al indio, a los que trataban de extirpar sus creencias, consideradas como diabólicas, y de abolir su fe, siendo también los que exterminaron cualquier conato de protesta y autonomía frente a un sistema y unas leyes ajenas y extrañas a la lógica indígena. La cruz y la espada se desenvainaron en nombre de una idea de progreso y de civilización que negaba cualquier otra alternativa que no fuera la del invasor. Todo esto es, evidentemente, si hubieran consultado los textos, verían que eso es innegable. Y la utilización del lenguaje, desenvainar la espada y la cruz. Yo creo que, de todas maneras, nadie desenvaina una cruz, ¿no? Pero bueno, ahí está la reutilización, la manipulación del lenguaje. Pero bueno. Y otro ejemplo, cuando hace unos años el Francisco, 2 años me parece, Francisco, el Papa, trata de canonizar a San Junípero, el actual San Junípero Serra, se manifiestan unos cuantos miembros de tribus indígenas y uno de ellos, un líder, Andrew Salas, llega a decir esto: las misiones eran cárceles y campos de exterminio para mi gente. Demasiada tinta para tan poca expresión. Pero bueno, para contestar estos testimonios, pues solo haría falta ponderar que en 1848 vivían unos 150.000 indígenas de indios nativos en California y que 12 años después solo quedaban 30.000, después de la fiebre del oro. Eso ya habla por sí solo. Bien, ¿cuáles son los contextos de los escritos? ¿Por qué las Californias? Pues bueno, desde que Cortés había entrado en ese Golfo de California, se había dejado tanto la conquista, la exploración, como la misión. Y solo a partir del a finales del siglo XVI se establecen los jesuitas. Los jesuitas han llegado, en una segunda etapa. La primera etapa corresponde, la primera etapa de misión
mexicana novohispana corresponde a dominicos y franciscanos, y los jesuitas llegan cuando ya está todo repartido, y entonces cogen esta zona del norte de México. Y allá están precisamente pues, evangelizando prácticamente hasta que son expulsados los jesuitas, ¿no? 1767. Entonces, esas misiones de las que son expulsados los jesuitas son ocupadas por los franciscanos. Pero posteriormente los franciscanos van a ser desplazados por las autoridades españolas y se van a entregar a los frailes dominicos, las de la Baja California. Y a los franciscanos se les ordena que creen nuevas fundaciones misionales. El material humano con el que tenían que vérselas los misioneros era el que describe Clavijero, que es un jesuita expulso y que es el primer digamos, historiador de la misión jesuítica mexicana. Dice: los californias eran del todo bárbaros y salvajes y no tenían conocimiento de la arquitectura, de la agricultura ni de otras muchas artes útiles a la vida humana. En toda aquella península no se halló una casa ni vestigio de ella, ni tampoco una cabaña, una vasija de barro, un instrumental de metal o un lienzo cualquiera. Sus habitantes se sustentaban con aquellas frutas que se producen espontáneamente o con los animales que cazaban y pescaban sin tomarse el trabajo de cultivar la tierra, de sembrar o criar animales. Esto es importante señalarlo para después ver el resultado, destacar el resultado que las misiones produjeron. Bien, ahí efectivamente hubo muchas revueltas contra esas misiones. Ahí es el jesuita Tamaral, que es, aunque parece un dominico franciscano, es un jesuita, que fue muerto por los indígenas. Pero en este contexto viene el Drang nach Osten, diríamos que hasta entonces había sido la política internacional de los alemanes. Ese Drang nach Osten es tomado, el impulso hacia el este, es tomado por Pedro I de Rusia. Y entonces hay un danés, Vitus Bering, que ha descubierto el paso de Bering, el estrecho de Bering, y ha lanzado a los rusos a la conquista de Alaska y toda la costa oeste. No tanto como les ha establecido allá, no tanto como tramperos, sino como comerciantes de las pieles, que en Rusia venían muy bien. Y entonces en ese momento es cuando Carlos III despierta. Hasta entonces había abandonado la colonización, la exploración de la California, de la costa oeste, y es entonces cuando despierta. Se dan cuenta de que en lo que describe este antropólogo alemán, que dice que hay tres estados antropológicos, el de salvajismo, barbarie y civilización. En ese paso de la barbarie a la civilización, la misión es un apoyo importantísimo. Y entonces echa mano de la misión que va a ir acompañando a la colonización. Y estos son José de Gálvez y Gaspar de Portolá los que se van a encargar precisamente de hacer de la costa oeste un territorio civilizado. Estos son los que ordenan a Junípero Serra que se haga a cargo de este territorio, y así pues tenemos que hoy en día Junípero Serra figura en el Capitolio de Estados Unidos como uno de los grandes hombres creadores del Estado, y lo mismo el Galveston el Galvez de Galveston es otro pariente de estos. Bueno, llegamos a los textos californianos de Serra y Sales. Bien, Serra hace realmente una exploración que yo calificaría de odiseica, que va de Loreto a San Diego. Todo esto es el territorio, de aquí hasta aquí, en 90 días, explorando y relatando lo que va descubriendo, y el resultado de la expedición es el diario de viaje, en el que da testimonio de ese encuentro con un territorio, sus habitantes, que él describe. Hace una descripción física del recorrido seguido en su expedición bajo las órdenes de Portolá por la costa oeste mexicana, tras cubrir una distancia de más de 1000 kilómetros a pie. Él, al llegar a México, es picado por un insecto y se le va a infectar, el pie se le va a infectar, y es un pie que va a llevar toda su vida pues arrastrando. Y sin embargo, ahí está él haciendo esa labor
colonizadora en el sentido mejor del término, del que deriva del latín colere, colo colis colere, colo cultum, de cultura. Efectivamente, él conducía, haciendo funciones también de ojeador y exploración, una especie de menagerie, de recua de animales que iba dejando en todas las misiones que iba visitando. Y en ese contexto, pues describe los grupos humanos que encuentra. Llegué al paraje del Cartón, donde dormía en el campo raso. Allí me hallé con unas 10 familias de indios, hombres y mujeres, niños y niñas, y preguntándoles por la causa de estar allí, me dijeron con mucho dolor ser de la misión de Guadalupe, y no de alguna ranchería, sino de la cabecera, y que el padre, por falta de bastimentos, se había visto obligado a despedirlos a los montes, etcétera, etcétera. Va describiendo todos esos, ¿no? Perdón, que me he dado para atrás. Describe la civilización, la actuación civilizatoria. Nos ocupamos en juntar rancherías para proponer la idea del ilustrísimo señor visitador general, muy de mi gusto, de que bastante número de familias de ellas, aunque fuesen 200, pasasen a domiciliarse en la de la Purísima de Candegomó, donde hay falta de gente y sobra de bastimentos. Es decir, había muchos recursos naturales y poca población. Eso es lo que hace. Y eso ha sido interpretado como el haber quitado a los aborígenes, a los nativos, su libertad. El resultado pues, fue en todas esas nuevas misiones que hoy en día jalonan la costa oeste, San Diego, San Francisco, Monterrey, etc. O sea, una labor civilizatoria importante. Pasamos a Luis de Sales. Entonces, las misiones de la Baja California dejadas por los franciscanos, sí, faltan 5 minutos, si no me equivoco, sí. Las misiones de la Baja California dejadas por los franciscanos son ocupadas por los dominicos, y Luis de Sales llega en una segunda jornada y escribe sus noticias de la provincia de California en 3 cartas de un sacerdote religioso, hijo del Real Convento de Predicadores de Valencia, un amigo suyo, que publica en Valencia. La obra de Luis de Sales ha sido ampliamente estudiada, como digo, por Alfonso Cerdán. Yo lo que hago en este trabajo es reivindicar esa labor. ¿Por qué? Porque ordinariamente se le ha achacado bastante altanería. Yo he denominado estos 2 trabajos como testimonios de la misión ilustrada. Misión ilustrada. Entonces se va a hacer misión, pero con los criterios de origen de la ilustración. Él dice, por cuyo motivo voy a darle una exacta noticia de los indios, de sus genios, inclinaciones y enfermedades, de las calidades de esos terrenos, de sus árboles, frutas y semillas que producen y demás que pueden hacerle formar idea de esta provincia y de sus habitantes. Se darán cuenta que esto corresponde al carisma dominicano de contemplata alistradere, ¿no? Es decir, y es ilustrado si por ilustración se entiende la propagación más que de las luces, de la luz, con mayúscula. La motivación de las noticias es el puro interés iluminista de divulgación del conocimiento basado en la observación empírica. Y este carácter altruista ha sido más de una vez contestado, y a Sales se le ha reprochado una cierta altivez intelectual, pues utiliza con mucha frecuencia el término ridículo para referirse a la lengua y la cultura de los aborígenes. Así, por ejemplo, en algún pasaje, los indios de las misiones de Loreto, Comundú y Cadegomo son asquerosos, falsos y desados. Más adelante, soy de parecer que en el mundo no habrá naciones tan pobres, tan infelices y tan faltas de especies intelectuales como estas. Pero bueno, yo pondría que, por ejemplo, en el Berlín, en el Sanssouci fridericiano de Berlín, pues había estas consideraciones: nous avons dépeint les Américains comme une race d'hommes con tous les défauts des enfants, comme une espèce de généré du genre humain, las impuissantes, sans force physique, sans vigueur, etcétera, etcétera. Y esto lo decían en Sanssouci, es decir, en el Berlín. Trataban a los indígenas como realmente, frente a eso, lo que hacía Sales pues no era más que repetir lo que había. Bien, juicios sobre los 2 textos californianos, pues dan testimonio del proceso de inculturación y del diálogo que mantienen el misionero civilizador y los nativos, quienes, mostrando obviamente una doble y obvia actitud, la de rechazo o la de integración, van experimentando un gran cambio en su estructura social, en sus usos y costumbres. Fue un proceso de evangelización cuya metodología partía de la tradicional de la dádiva y del agasajo. Conclusiones.
Se tratan de dos textos antropológicos, pues ambos describen modos de ser de grupos humanos y su entorno físico. Tienen un valor trautográfico más allá del concepto libio-andrónico. Yo llamo libio-andrónico el libio andrónico traduce en el siglo III a.C., traduce la Odisea, y entonces este es el patrón que hemos tomado para considerar la traducción. No, yo creo que hay que ampliar el concepto de traducción, como ayer decía Ricardo, y pensar que se puede traducir una cultura, un ambiente, una oralidad a un texto más reducido. Tercero, se trata de textos trautográficos simétricos donde el original es el universo cultural de un pueblo y el texto terminal un escrito en lengua distinta. Muchas gracias por su atención.